Muy buenas a todos futuros técnicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver la conexión de una llave de un punto con un portalámpara y la conexión de dos llaves combinadas con otro portalámpara y la conexión de un tomacorriente. ¿Para qué vemos esto? Justamente porque necesitamos comprender el diagrama que vimos en el cuatrimestre anterior. Primero, el diagrama de multifilar, el unifilar y la conexión en tablero, ¿sí? Que eso lo hicimos muy similar a este para poder comprender esto, ¿sí? Para poder comprender estas conexiones, ¿sí? Bueno, vamos a ello. Tenemos primero ficha macho, tiene neutro, fase y tierra, ¿sí? Y acá tiene sus bornes. Después tenemos la llave combinada, ¿sí? Fíjense en que tiene un extremo, el otro extremo y el centro. La llave de un punto que tiene el centro y un extremo. Bien. Ahora, el tomacorriente tiene el neutro de este lado, la fase de este lado y la tierra de este lado, ¿sí? Fíjense. Neutro, fase, tierra. Y la llave combinada que vimos en el otro ejemplo. Esta es la caja rectangular, el caño, los conectores, la caja octogonal, ¿sí? Porque tiene 8 lados. Y la caja rectangular de acá. Bien. Ahora veamos los cables. Tenemos este de acá, que es el de 4 milímetros, ¿sí? El mismo cable también tiene escrito, ¿sí? La sección. Algunos sí lo tienen y otros no. Fíjense en el tamaño de esa sección, que es bastante gruesa. Este color, recuerden que es para el neutro, ¿sí? Este color es para la fase. Este también es de 4, ¿sí? La fase puede ser marrón, negro o rojo, ¿sí? Acá tenemos rojo. Esta sección es de 4. Esta de acá es de 2,5, ¿sí? La sección esta es de 2,5. Bien. Esta sección de acá también es de 2,5. Y esta de acá de 1,5. Más finita, ¿sí? Bueno, todas estas secciones tienen su uso, ¿sí? Me olvidé de mostrarles. Esta es la puesta a tierra, que en este caso es de 2,5. Todas estas secciones tienen su porqué. Veamos esta situación. Ustedes tienen este porque es un tablerito pequeño, ¿sí? Pero ustedes tienen una lámpara a los 3 metros de distancia, ¿sí? Y si yo utilizo este cable de 4, primero que nada me ocupa bastante espacio. Y luego, si yo quiero encender una simple lámpara de, supongamos, unos 10 watts, con este cable va a funcionar. El tema está en que este cable es mucho más caro, tiene mucho más cobre que el que usamos habitualmente. Entonces nos conviene 1000 veces el cable más finito, con sección más pequeña. Recuerden lo que es sección, ¿sí? Repásenlo en matemática. Sección de una circunferencia. Bien. Entonces, nosotros tenemos esas distintas secciones. Ahora nos vamos a las conexiones. Las herramientas a utilizar ya saben cuáles son. Tenemos por las dudas una pinza, tenemos el destornillador, tenemos por las dudas para cortar un cúter y el más importante, el alicate, ¿sí?
Y este de acá, la cinta aislante. Aclaración importante, chicos. Este video no es para que ustedes se pongan a hacer el tablero. No es para que lo hagan en la casa. Porque estamos trabajando con corriente. Y si ustedes hacen mal un empalme, hacen mal cualquier unión, les puede dar corriente. Y no es broma. ¿Sí? Esto es a modo de imagen para que ustedes puedan ver, para que puedan observar para qué hicimos los dibujitos, para qué hicimos esos dibujos, esos esquemas, ¿sí? ¿Para qué los hicimos? Para que ustedes comprendan las conexiones, comprendan los diagramas y que una instalación eléctrica se puede dibujar en un papel, ¿sí? Es para eso. Bien, y como estamos en electricidad, recuerden siempre las medidas de seguridad a tomar. Así que veamos entonces qué tenemos acá. Vamos a hacer las conexiones. Tenemos el cable de 4 milímetros, ¿sí? Yo lo quiero poner acá en el tomo. Entonces vamos a ponerlo acá junto con la fase, ¿sí? Los dos, fase y neutro. La ficha macho que yo debería usar sería una ficha macho de 20 amperes debido a que el cable este es grande, ¿sí? Esta ficha macho soporta hasta 10 amperes. Pero bueno, vamos a usarlo a modo de ejemplo, ¿sí? Bien, es muy importante que siempre verifiquen, cuando volvamos al taller, verifiquen que que no se vea ninguno de los del cable de cobre suelto, ¿sí? Ahí se ve uno, pero bueno, recuerden que este toma corriente es para 2,5 como máximo, no para 4, pero les estoy mostrando a modo de ejemplo para que entiendan, ¿sí? ¿Por qué utilizo una sección tan grande? Para que veamos las distintas secciones. Por lo general en una casa, ¿sí? La línea principal debe ser entre 2,5 y a veces hasta 4, debido a que a veces ponen un montón de artefactos conectados, como por ejemplo el aire acondicionado, ponen lavarropas, ponen un montón de cosas juntas. Entonces entre 2,5 y 4 estaríamos bien, ¿sí? Pero bueno, eso depende de la carga que tenga la casa. Ponemos esto. Y ahora tenemos los 3 conductores. Esta conexión, si quieren que se vea más bonita, pueden utilizar el cable este de acá que se llama tipo taller, que sirve también para la intemperie, ¿sí? Este es el cable. Vamos a hacerlo de este largo más o menos. O vamos a hacer que la tierra llegue hasta allá. Sí, porque allá vamos a usar tierra. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Vamos a utilizar, como es el tablerito pequeño, en este caso directamente las manos. Pero cuando los caños, los tramos de caño son muy largos, siempre se ocupa
este de acá, ¿sí? Que es el pasacable. Pero no voy a andar usando un pasacable acá porque es cortito y puedo verlo, ¿sí? Vamos a pasar la tierra. Vamos a conectar la tierra, ¿sí? Bueno, tenemos el borne de tierra de acá del tomacorriente. Fíjense en acá cómo funciona esto. Tenemos que sacar el tornillo, ¿sí? Desajustamos este tornillo y comienza a retroceder este de acá, esta tuerca, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo. Como les comentaba, acá podemos hacer empalmes o derivaciones, ¿sí? No muchas, pero podemos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Darles corriente al centro de las llaves, ¿sí? Para poder alimentar las lámparas. Entonces, veamos qué tramo podemos utilizar. Vamos a tratar de hacerlo a la misma distancia. Y esto lo vamos a cortar por acá, ¿sí? Así podemos hacer bien el empalme ahí. Veamos entonces. Nosotros necesitamos alimentar las llaves, ¿sí? Entonces veamos el tramo que podemos utilizar. Hasta acá, hasta el centro. Más o menos eso. Y ese tramo de ahí, ¿sí? Más o menos ese tramo. Y para el otro lado, como es casi lo mismo, también el mismo tramo. Así que vamos a probar el mismo tramo. Fíjense en los conductores y los colores. Estoy respetando la normativa de colores de acá de Argentina. Siempre se da, como les comentaba, en el centro. ¿Por qué? Porque yo le doy corriente en el centro. Cuando paso, cambio el estado de la llave, la corriente pasa para este lado. Y cuando yo cambio el otro estado, la corriente pasa para el otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? Presiono, pasa para allá. Presiono, pasa para allá. Ahora, la llave de un punto, fíjense en que cuando yo presiono, ¿sí? La corriente está acá en el centro, pasa para allá, ¿sí? Cuando yo presiono. Ahora, si yo presiono, la corriente pasa para allá, pero como no hay ningún borne conectado, no hay nada conectado, ¿sí? No hay nada para conectar, entonces la corriente no pasa para ningún lado. Por eso la llave de un punto corta siempre, corta el circuito. Porque de un lado no pasa nada de corriente, pero para el otro lado sí. Les quiero comentar algo muy interesante aquí. Para ahorrar cable, ¿sí? Y como sabemos que es poca corriente la que consume, simplemente hago un puente de este centro a este centro, ¿sí? Con un pequeño cablecito. Entonces hacemos el de un borne hacia el otro, así. ¿Bien? ¿En dónde lo vamos a poner? Acá arriba. Vamos a ponerlo. Ajá. Para que sea línea. Vamos a ponerlo acá arriba, ¿sí? Bien. Entonces las llaves ya están alimentadas, ¿sí? La vamos a alimentar con este. Vamos al otro lado, ¿sí?
Bien, ya tenemos las fases conectadas. Solo nos queda hacer los empalmes, ¿sí? Vamos a hacer unos empalmes más sencillitos. Vamos a hacer un poco más largo. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos el cúter, vamos a aprovecharlo y lo vamos a usar, ¿sí? Con mucho cuidado. Aunque no es lo ideal porque se puede llegar a perder uno de sus pelitos, ¿sí? Bueno, el empalme que vamos a hacer acá es el tipo fuerza y T, ¿sí? Bueno, quedó este cable afuera porque necesitaba sacarlo, ¿sí? Vamos a sacarlo, después lo saco y lo pongo por acá este. Bueno, ahora tenemos que ponerle cinta aislante al empalme, ¿sí? Esto es una de las cosas más difíciles o se puede presentar dificultad al hacerlo, pero es muy importante. Con eso, por lo visto, no hay problema, o sea, no se ve nada de un lado ni del otro. Ya tenemos alimentado entonces este de acá y este de acá. Ahora nos quedaría el neutro, ¿sí? Y los retornos. Veamos este de acá, ¿sí? Recordemos que el retorno de las llaves estas, ¿sí? Las llaves combinadas, ¿sí? Es extremo con extremo y extremo con extremo, ¿sí? Veamos entonces. Y me estaría faltando los retornos, ¿sí? Y el neutro. Vemos este de acá que es el portalámpara. Bien, punto importante del portalámpara, ¿sí? Algo muy importante del portalámpara, por favor. Este de acá, el centro es el que debe llevar corriente, siempre. Y el extremo, el neutro. ¿Por qué? Porque cuando alguien está desenroscando, si ustedes ponen fase acá, si ponen corriente ahí, y alguien toca la rosca, le va a dar corriente. Ahora, si la corriente está acá en el centro, es muy difícil de tocar el centro de ahí. Por eso es importante eso, ¿sí? Que la corriente siempre esté en el centro y en la rosca esté el neutro. Vamos a poner el retorno para una lámpara. Vamos a poner este portalámpara de acá. Primero se pone este de acá. Depende de los modelos, pero vamos a cortar y vamos a medir la distancia. Así más o menos está bien. Ahí. Ya tenemos ese de ahí que es el retorno. Nos estaría faltando el neutro, ¿sí? Y ahora podemos cerrar, ¿sí? Cerramos. Hacemos a la izquierda y a la derecha. Ahí está. Y el neutro, bueno, lo podemos empalmar acá, ¿sí? Me estaría faltando el otro retorno de acá, ¿sí? El retorno de la llave combinada.
lo que nos estaría faltando finalmente es el neutro, ¿sí? También necesitamos hacer esa especie de empalme, así que vamos a cortarlo por acá. Bueno, ahí tenemos fase y neutro, ¿sí? Fase y neutro. Y estos de acá. Vamos a despejar la mesa porque ya tenemos la conexión. Ahora, estos tornillos, ¿sí? Es para este de acá, para el bastidor, ¿sí? Para poder fijarlo a la caja, ¿sí? A la caja rectangular. Vamos a poner las lámparas. Fijémonos cómo funciona esto. La corriente, ¿sí? Por allá. Y ahí está. Lo puedo encender acá. Lo puedo apagar acá. Y a este lo puedo encender ahí. Bien. Esta es la conexión en tablero. Nosotros la dibujamos para comprenderlo, ¿sí? Pero fíjense que para que funcione este circuito de forma correcta se necesitan esa cantidad de conductores. Por eso hacemos mucho hincapié en la selección de las secciones. En años posteriores, en quinto, se calcula si es necesario o no el conductor este de 4, por ejemplo, ¿sí? Sepan disculparme, me había olvidado de conectar el neutro del tomacorriente, ¿sí? Si no, nunca iba a funcionar lo que conectemos ahí. Estas cosas pasan. Entonces ya quedó correcto el neutro tanto para el tomacorriente como para, ¿sí?, las lámparas, ¿sí? Bien. Veamos entonces que nosotros tenemos acá en el tomacorriente la fase del lado derecho, ¿sí? Ahí se ve que el buscapolo enciende. El neutro no debe encender, la tierra tampoco. Estamos bien, ¿sí? Y después tenemos la lámpara, ¿sí? Nosotros encendemos acá, por ejemplo, la llave combinada y apagamos allá. Encendemos acá y apagamos acá, por ejemplo. Y la llave a un punto que enciende y apaga. Ahora, analicemos el diagrama, ¿sí? Multifilar y unifilar. Primero desconectamos, ¿sí? Y ahora analizamos el diagrama multifilar y unifilar. Fijémonos que por este caño van dos cables de 4 milímetros cuadrados más uno de 1,5 tierra, ¿sí? Llega hasta la caja octogonal donde hay dos lámparas, dos portalámparas, y para este lado va 1, 2, 3 cables del 1,5, ¿sí? Por este caño hasta esta caja rectangular para la llave, ¿sí? Tanto de un punto como combinado. Y va un cable de 2,5 para alimentarla, ¿sí? Para alimentar las llaves. Ahora, de este lado van, fíjense en que van un cable de fase de 2,5 más otro de 2,5, o sea que son 2 del 2,5, porque es fase y neutro para este de acá, más 1, 2, 3 del 1,5, ¿sí? 1, 2, 3, que utiliza la llave combinada, más 1,5 tierra, ¿sí? Y ese sería el análisis del diagrama unifilar, multifilar y, como lo vemos acá, diagrama de conexión en tablero, ¿sí? Nosotros hacemos el dibujito exactamente igual como se ve acá, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya sido útil y cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme. Muchos éxitos. Hasta la próxima.